En una gala millonaria, un empresario creía dominar la noche con su nueva compañera y la misma sonrisa arrogante que siempre usó para humillar a su exesposa. Entre copas de champán y contratos firmados a la sombra de esculturas de hielo, nadie imaginó que una sola aparición alteraría la jerarquía social de aquel salón. Una mujer, antes descartada como irrelevante, emergería no cargando con venganza, sino con algo tan excepcional, tan legendario y tan valioso que haría que cámaras, críticos y magnates se inclinaran en silencio. Y cuando sus ojos finalmente la reconocieron, ya era demasiado tarde. El poder había cambiado de manos sin mediar palabra. Antes de escuchar este impactante relato, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más historias escalofriantes de giros y justicia silenciosa. El tic-tac constante del reloj de pared era el único sonido que llenaba el silencio del pequeño apartamento. Elena se ajustó las gafas de lectura y volvió a concentrarse en la pila de libros que se amontonaban sobre la antigua mesa de madera. Era domingo por la tarde, y el sol otoñal se filtraba por las ventanas abiertas, trayendo una cálida brisa que alborotaba las ligeras cortinas de lino. Habían pasado 6 meses desde que abandonó su ático triplex en Ipanema y sus 15 años de matrimonio con Rafael. 15 años durante los cuales se había ido desvaneciendo gradualmente, convirtiéndose en una figura fija, una nota al pie en la vida de su marido. El empresario artístico, el mecenas, el hombre que descubrió talentos y que insistía en ser fotografiado junto a ellos en todas las columnas de sociedad y revistas de moda del país. El teléfono vibró sobre la mesa. Elena respiró hondo al ver el nombre de su amiga en la pantalla. ¿Viste el artículo en la revista? Su fiesta está en todas partes, dijo Marta sin rodeos. No lo he visto ni quiero verlo, respondió Elena, enrollando un mechón de su cabello castaño en el dedo. Estoy ocupada con mi investigación. Va a aprovechar la gala benéfica para anunciar su compromiso con esa modelo, Vanessa. 23 años, recién salida de la pasarela de Milán. Elena sintió una opresión familiar en el pecho, pero fue breve. 6 meses atrás, la noticia habría sido un golpe devastador. Ahora era solo un recordatorio de que había tomado la decisión correcta. Marta, necesito terminar este capítulo de mi tesis. ¿Podemos hablar luego? Tras colgar, Elena se levantó y caminó hacia el pequeño balcón. Desde allí, podía ver un trocito de la bahía de Guanabara y a lo lejos la silueta del Pan de Azúcar. ¿Qué diferencia con la vista panorámica de 360 grados que tenía desde la azotea? Y sin embargo, este pequeño trozo de paisaje era suyo, solo suyo. Regresó a su escritorio y reabrió la carpeta de archivos digitalizados que había recibido de la Biblioteca Nacional de Francia. Su asesor, el doctor Pietro Mondragón, había ejercido su influencia para acceder a documentos excepcionales sobre Jean-Pierre Moreau, el enigmático diseñador francés que desapareció del mundo de la moda en la cima de su carrera en 1978. Moreau no era solo un diseñador, Elena. Le explicó el doctor Pietro durante su primera orientación. Era un artista que usaba la tela como lienzo, que veía la moda como una forma de expresión filosófica. En plena era del prêt-à-porter, defendía que cada pieza debía ser única, un manifiesto silencioso, y luego, en su apogeo, simplemente desapareció. El misterio que rodeaba a Moreau había cautivado la imaginación de Elena desde que asistió a una retrospectiva de su obra en París 10 años antes. Cuando aún estaba casada, Rafael se había burlado de su entusiasmo en aquel momento. «Solo es ropa, cariño», dijo con aburrimiento mientras revisaba sus mensajes durante la cena después del espectáculo. «Tela y hilo. No es arte de verdad». Elena revisó las páginas escaneadas, buscando alguna pista que revelara a dónde había ido Moreau tras su desaparición pública. Corrían rumores de una colección final, nunca expuesta, que sería su obra maestra. Una colección que no se vendería ni se exhibiría en museos, sino que se conservaría como testimonio de su visión. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una carta inédita, escrita a mano en un francés elaborado. Su corazón se aceleró mientras traducía mentalmente las palabras. He creado algo que el mercado jamás comprenderá. Un eco de supernova atrapado en seda y cristal.
No debe poseerse ni exhibirse bajo luces artificiales de museo. Lo he enviado a un lugar de piedra y silencio, donde el Atlántico susurra antiguos secretos. Elena se ajustó las gafas, intrigada. Al pie de la carta había un escudo de armas que no reconoció de inmediato. Fotografió la imagen y se la envió al doctor Pietro con un breve mensaje. «¿Puedes identificar este símbolo?». Minutos después sonó su celular. «Elena, ¿dónde encontraste esto?». La voz de la consejera sonaba tensa por la emoción. «En una de las cartas digitalizadas del archivo francés». «¿Por qué?». «¿Sabes qué es?». «Es el escudo de armas de la Fundación Carmine, una organización muy privada que gestiona un castillo histórico en Petrópolis. Fue construido por un magnate del café en el siglo XIX, inspirado en los castillos del Loira». «¿Y qué tiene esto que ver con Moreau?». Según los rumores, la última mecenas de Moreau fue Elisa Carmine, fallecida hace unos 10 años. Era conocida por su discreto apoyo a las artes. Si Moreau envió algo a un lugar de piedra y silencio, ya bien podría ser para su colección privada. Elena sintió una oleada de emoción que la recorrió. «¿Cómo puedo acceder a esta fundación?». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «No es fácil. La fundación es prácticamente hermética. Los investigadores rara vez obtienen permiso para acceder a la colección. Tendrías que presentar credenciales académicas impecables y un proyecto de investigación que los convenza de que no solo eres curioso, sino también comprometido con la preservación del legado artístico». «Debo intentarlo», dijo Elena, con creciente determinación en su voz. «Si realmente hay una última colección de Moreau escondida en este castillo, cambiaría todo lo que sabemos sobre él. Sería el descubrimiento más importante en el estudio de su obra. Te ayudaré a preparar una propuesta de investigación convincente. Pero Elena, no te hagas ilusiones. Incluso si conseguimos una entrada, podría no haber nada. O peor aún, podría haber algo que nunca podremos ver, y mucho menos estudiar o publicar». Tras colgar, Elena sintió una energía que no había experimentado en años. Durante demasiado tiempo había vivido a la sombra de Rafael, con su talento e inteligencia mermados por su constante necesidad de ser el centro de atención. Ahora estaba a punto de embarcarse en un viaje que podría redefinir su carrera académica. Aún más importante, redefinirse a sí misma. Miró la invitación a la gala benéfica que Marta le había enviado por correo electrónico, con una nota burlona. Deberías ir solo para ver su cara. La gala se celebraría 2 meses después en el Copacabana Palace. Fue el evento social del año, organizado por Rafael para apoyar a nuevos talentos artísticos y, por supuesto, para ampliar su red de contactos empresariales bajo el pretexto de la filantropía. Elena sonrió para sí misma, mientras una idea audaz comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Y si no solo descubría la pieza perdida de Moreau, sino que también encontraba la manera de llevarla al mismo evento que Rafael usó como símbolo de su poder en el mundo del arte? Sería poético, sería justo, sería la manera perfecta de demostrar que ya no era su sombra, sino una investigadora seria, una académica respetable por derecho propio. Con renovada determinación, Elena volvió a sus notas. Tenía 2 meses para encontrar el tesoro escondido de Jean-Pierre Moreau y convencer de alguna manera a sus guardianes de que le permitieran presentarlo al mundo. El aire era diferente en las montañas de Petrópolis. Elena respiró hondo, oliendo los pinos y la tierra húmeda, mientras el taxi subía por el sinuoso camino que conducía al castillo de la Fundación Carmine. Tras 3 semanas de intercambio de correos electrónicos, llamadas telefónicas y la entrega de su meticuloso proyecto de investigación con la ayuda del doctor Pietro, por fin había recibido una respuesta. La doctora Chiara Vache, directora de la fundación, le había concedido una entrevista de 30 minutos. «Esto no significa que se apruebe el proyecto», advirtió el doctor Pietro. «Es solo una puerta entreabierta. Chiara es conocida por su rigor y por ser extremadamente protectora de la colección. Ya ha rechazado a investigadores de renombre de universidades como Harvard y la Sorbona». Elena miró la carpeta en su regazo, donde guardaba sus apuntes, copias de las cartas de Moreau y su currículum académico. Se sentía nerviosa y decidida a la vez.
Había llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. El taxi se detuvo ante una ornamentada verja de hierro. Al fondo se vislumbraba un edificio digno de un cuento de hadas. Torres de piedra gris, ventanas arqueadas y una escalera de mármol que conducía a la entrada principal. 2 guardias se acercaron al vehículo. «Buenos días. Tengo una reunión con la doctora Chiara Vache», dijo Elena, mostrando el correo electrónico de confirmación en su celular. Tras la verificación de identidad, la acompañaron a la entrada. Una mujer de mediana edad, con el pelo canoso recogido en un moño y un traje pantalón azul marino, la esperaba en lo alto de las escaleras. «¿Señora Elena Allianz?» «Soy Andrea, asistente del doctor Vache. Sígame, por favor». El interior del castillo era aún más impresionante que su fachada. Techos abovedados, candelabros de cristal y obras de arte de siglos pasados adornaban los pasillos que recorrían. Elena se fijó especialmente en una serie de tapices medievales que representaban escenas de caballeros y doncellas, un recordatorio de sus estudios sobre la influencia histórica en las creaciones de Moreau. Andrea la condujo por un laberinto de pasillos hasta una biblioteca circular. Las sillinas, paredes estaban cubiertas de estanterías que llegaban del suelo al techo, y una escalera de caracol conducía a los niveles superiores. En el centro, sentada tras un escritorio antiguo, estaba una mujer que Elena reconoció al instante por las fotos que había visto en Internet. La doctora Chiara Vache, una de las historiadoras de moda más respetadas de Brasil. «Señora Allianz», dijo Chiara sin levantarse. «Puntual. Se lo agradezco». «Doctor Vache, es un honor conocerlo. Gracias por la oportunidad». 30 minutos, respondió Chiara, señalando un reloj de pared. «Empecemos». Durante los siguientes 15 minutos, Elena soportó lo que solo podría describirse como un interrogatorio académico. Chiara cuestionó cada aspecto de su investigación, solicitando referencias específicas, exigiendo explicaciones detalladas de su metodología y poniendo a prueba sus conocimientos sobre Moreau con preguntas que parecían diseñadas para revelar cualquier laguna en su preparación. «Mencionas la última etapa creativa de Moreau», dijo Chiara mientras hojeaba el proyecto de investigación. «Pero olvidas mencionar la influencia del movimiento japonés wabi-sabi en su obra posterior a 1975. Elena sintió una oleada de alivio. Aquel era un terreno donde se sentía segura. En realidad, doctor Vache, discrepo respetuosamente de esta interpretación común. Las aparentes referencias al wabi-sabi en las colecciones posteriores de Moreau son, en mi opinión, una apropiación superficial por parte de la crítica occidental. Moreau se alineaba más con la estética de Mono No Aware, la patética conciencia de la impermanencia de las cosas. Por eso comenzó a incorporar elementos que se degradarían deliberadamente con el tiempo, como los pigmentos fotosensibles de la colección Éphémère. Un silencio invadió la biblioteca. Chiara la miró fijamente durante varios segundos antes de cerrar la carpeta y recostarse en su silla. «Interesante. ¿Y qué te hace pensar que la Fundación Carmine tiene algún artículo relacionado con Jean-Pierre Moreau?» Elena dudó. Revelar la carta podría ser arriesgado. Era un documento al que, técnicamente, no debería tener acceso. Por otro lado, sin pruebas concretas, jamás superaría este primer obstáculo. «Encontré correspondencia en los archivos franceses», dijo finalmente, sacando una copia de la carta de la carpeta. Esta en particular menciona el envío de una pieza especial a un lugar de piedra y silencio, donde el Atlántico susurra antiguos secretos. El escudo de armas al pie es de la Fundación Carmine. Chiara recogió el ejemplar con movimientos cuidadosos, como si manipulara un objeto frágil y valioso. Sus ojos recorrieron las líneas manuscritas y, por un instante fugaz, Elena percibió un cambio en su expresión. «¿Cómo accedió usted a esta carta?» «Mediante una solicitud formal a la Biblioteca Nacional de Francia. En el marco de mi investigación doctoral, el doctor Pietro Mondragón, mi director, ha establecido una colaboración con el Departamento de Archivos Especiales». Chiara se levantó y se acercó a una de las ventanas que daban al jardín del castillo. Durante varios minutos permaneció en silencio, admirando la vista. «Señora Allianz, ¿qué sabe usted de Elisa Carmine?»
Sé que fue una de las mayores mecenas de las artes en Brasil, con un interés particular en obras que desafiaban las convenciones. Mantuvo su colección privada alejada de los focos de atención, priorizando la preservación cultural sobre la exhibición pública. ¿Y por qué Moreau confiaría su última obra a ella y no a un gran museo? Helena pensó detenidamente antes de responder, porque los museos exhiben pero no siempre preservan la intención del artista. Moreau creía que la moda era un arte vivo, destinado a interactuar con el cuerpo y el espacio, no a quedar congelado tras un cristal. Elisa debió de ofrecer algo que ningún museo podría ofrecer, la promesa de conservar la obra en sus propios términos. Chiara se giró para mirarla, con una mirada penetrante. ¿Qué haría usted, señora Allianz, si descubriera que esta pieza existe, pero que nunca podría ser fotografiada, estudiada con instrumentos, ni siquiera mencionada en su tesis? Respetaría esas condiciones, respondió Helena sin dudarlo. Algunas obras no están pensadas para ser diseccionadas ni explicadas. A veces, el papel del investigador es simplemente observar y comprender, no exponer ni analizar. Una media sonrisa apareció en el rostro severo de Chiara. Regresa mañana a las 9:00 en punto. Trae solo tu notebook, no teléfonos, cámaras ni dispositivos electrónicos, y vístete apropiadamente. Eso significa que tendrá una segunda entrevista, señora Allianz. Nada más y nada menos. Mientras la acompañaban fuera del castillo, Helena sintió que el corazón le latía con fuerza. No había garantías, pero había dado el primer paso. Al subir al taxi, que la llevaría de vuelta al pequeño hotel donde se alojaba, su teléfono vibró con un mensaje de Marta. Rafael acaba de anunciar que la gala de este año tendrá una sorpresa que cambiará el panorama artístico brasileño. Su ego ya no cabe en Río. ¿Cuándo vuelves? Helena sonrió a la pantalla. Todavía no lo sé. Estoy en medio de algo importante. Te lo diré cuando vuelva. Guardando el teléfono, se quedó mirando el castillo que se encogía en la distancia. Si tenía suerte, y si era lo suficientemente convincente en la entrevista del día siguiente, tal vez regresaría a Río con algo que haría que la sorpresa de Rafael pareciera insignificante. No por venganza, aunque la idea tenía su encanto, sino para reivindicar su propio valor como investigadora, como intelectual, como una mujer que siempre tenía voz, incluso cuando nadie se molestaba en escucharla. Esa noche, en su habitación de hotel, Helena repasó cada detalle de sus apuntes de Moreau, preparándose para lo que podría ser el mayor reto de su carrera académica, o quizás el primer paso de un viaje de redescubrimiento personal que llevaba mucho tiempo pospuesto. La luz de la mañana se filtraba por las antiguas ventanas cuando Helena regresó al castillo puntualmente a las 9. Se había vestido con esmero. Un sencillo vestido negro de corte recto, zapatos planos y un abrigo ligero. Profesional pero sin ostentación. Llevaba el pelo castaño recogido en un sencillo moño y solo llevaba un par de discretos pendientes de perla, regalo de su abuela, la única joya que había traído consigo al separarse. Andrea la recibió en el mismo lugar que el día anterior, pero esta vez su mirada parecía un poco más cálida. «Buenos días, señora Allianz. Por favor, entregue los dispositivos electrónicos. Se los devolveremos al final de su visita». Helena dudó un momento, pero le entregó su celular y su reloj. Siguió a Andrea por un camino diferente al anterior, subiendo una escalera de caracol que parecía conducir a una de las torres del castillo. Cuanto más subían, más fresco se volvía el aire, y Helena podía oír el suave silbido del viento a través de las rendijas de las ventanas. El doctor Bush suele decir que algunos tesoros deben mantenerse cerca del suelo, comentó Andrea mientras subían. Cuanto más alto estén, menos manos los alcanzarán. Finalmente llegaron a una puerta de madera oscura con detalles de hierro. Andrea llamó 3 veces y se hizo a un lado, indicándole a Helena que entrara sola. La sala era circular, con altos ventanales que ofrecían una vista panorámica de las montañas de Petrópolis. En el centro, en lugar de la mesa que Helena esperaba, solo había 2 sillones de cuero enfrentados. Chiara ya estaba sentada en uno de ellos. «Pase, señora Allianz, y cierre la puerta», dijo sin preámbulos. Helena obedeció y se sentó en el sillón vacío. Se dio cuenta de que no había nada en la habitación
excepto los 2 sillones y una mesita auxiliar con una botella de agua y 2 vasos. Lo que vamos a comentar nunca ha sido documentado oficialmente. Comenzó Chiara con un tono formal y preciso. La Fundación Carmine como institución no confirma ni niega la existencia de ninguna pieza de Jean-Pierre Moreau en su colección. Elena asintió, tratando de contener su creciente emoción. Sin embargo, continuó Chiara, como investigadora y guardiana de esta colección, tengo la autoridad para determinar quién puede o no tener acceso a ciertos elementos de importancia cultural e histórica. Lo entiendo perfectamente. Dr. Vasche, no lo entiendes, espetó Chiara, pero déjame aclararte. En 1978, poco antes de desaparecer del público, Moreau creó lo que llamó Testament de Lumière, Testamento de Luz. Fue su respuesta a lo que consideraba la comercialización excesiva y la trivialización de la alta costura. Una sola pieza, creada a lo largo de 2 años, que incorporaba técnicas que nunca antes había usado ni había usado después. Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Estaba oyendo algo que ningún historiador de la moda había documentado jamás. Elisa Carmine y Moreau compartían una visión de la preservación del arte, se continuó Chiara. Ambas creían que ciertas creaciones no debían exhibirse continuamente, fotografiarse incesantemente ni comercializarse. Cuando Moreau completó el testamento, se lo confió a Elisa con estrictas condiciones. Chiara se levantó y se acercó a una de las ventanas. Su austero perfil se recortaba contra la luz. La pieza jamás se vendería. Nunca se exhibiría permanentemente en un museo. Nunca sería fotografiada ni filmada. Y, lo más importante, nunca se modificaría para adaptarla a quien la llevara. ¿Lo usaste?, la preguntó Elena sin poder evitarlo. Entonces no es solo una pieza para exhibir, sino para usar. Chiara se volvió hacia ella con un destello de aprobación en los ojos. Exactamente. Moreau no creó arte para colgar en la pared. Creó extensiones del ser humano, diálogos entre el cuerpo y la tela. El testamento estaba destinado a ser usado, pero solo en circunstancias muy específicas, por alguien que comprendiera su significado. ¿Y cuáles serían esas circunstancias?, preguntó Elena inclinándose hacia adelante. Solo una vez por década, y solo por alguien elegido por los guardianes de la pieza. Primero Elisa, ahora yo. La persona elegida debe encarnar los principios que Moreau valoraba: integridad artística, coraje intelectual y la capacidad de dejar que la obra hable por sí misma. Elena respiró hondo, intentando procesar lo que oía. ¿Y por qué me cuentas todo esto? Chiara regresó al sillón y se sentó, mirando directamente a Elena a los ojos. Porque hemos cumplido 1 década desde la última vez que se usó el testamento. Y porque después de nuestra conversación de ayer, empecé a considerar si usted podría ser la persona adecuada para este honor. El corazón de Elena se aceleró. Era más de lo que jamás había esperado. Pero hay condiciones, continuó Chiara, con un tono aún más serio. Si te permito ver y posiblemente usar el testamento, debes jurar que respetarás estrictamente las condiciones de Moreau. Esto significa nada de fotografías, nada de descripciones técnicas detalladas en tu tesis, nada de intentos de replicar o analizar los métodos de construcción. Solo puedes mencionar su existencia y la experiencia de haberlo visto. Acepto esas condiciones, respondió Elena sin dudarlo. No se apresuren. Hay más. Si se les permite usar la pieza, podrán hacerlo solo una vez, en un evento que consideremos digno de su significado. Y cuando se les pregunte por ella, solo dirán el nombre de su creador, sin mencionar su procedencia ni su ubicación actual. Elena pensó en la gala de Rafael. Sería el evento perfecto, un lugar lleno de gente del mundo del arte, donde la sola mención del nombre de Moreau causaría sensación. ¿Qué pasa si ya tengo un evento apropiado en mente?, preguntó con cautela. ¿Qué sería? La gala benéfica anual de las artes, en el Copacabana Palace, tendrá lugar dentro de 6 semanas. Es el evento más importante del calendario artístico brasileño, que reúne a curadores, críticos y coleccionistas. Chiara la interrumpió con un gesto. Conozco el evento. Lo organiza Rafael Müller, si no me equivoco. Tu exmarido, ¿verdad?
Helena sintió que se sonrojaba levemente. Sí, interesante. Chiara la observó un momento. ¿Y cuál sería tu objetivo al usar el testamento en este evento en particular? ¿Venganza personal? ¿Humillación pública? La pregunta fue como una bofetada. Helena se dio cuenta de que necesitaba ser completamente honesta. Cualquier intento de ocultar sus motivaciones sería evidente para alguien tan perspicaz como Chiara. Al principio, quizás hubo un elemento de satisfacción personal, admitió. Rafael siempre disminuyó mis intereses académicos, especialmente mi pasión por la obra de Moreau. Presentar una obra desconocida del maestro sería una forma de validación. No me interesa ser objeto de un drama matrimonial, señora Allianz, pero no se trata solo de eso, continuó Helena rápidamente. Se trata de recuperar algo que perdí durante mi matrimonio. Mi identidad profesional, mi voz como investigadora, y se trata de darle a Moreau el reconocimiento que merece, aunque sea por una noche, entre personas que realmente importan en el mundo del arte. Chiara guardó silencio durante varios minutos, reflexionando. Finalmente habló. ¿Sabe por qué Elisa eligió este castillo para albergar su colección? Porque, en sus palabras, el verdadero valor necesita altura para ser contemplado adecuadamente. No altura física, sino perspectiva. La venganza es un motivo bajo, señora Allianz, pero la redención, la suya y la de una obra maestra olvidada, sí tiene altura. Ella se puso de pie, indicándole a Helena que hiciera lo mismo. Te mostraré el testamento de Lumière. Después, tendrás 24 horas para reflexionar sobre tus verdaderas motivaciones. Si decides continuar, y si apruebo tu decisión, hablaremos de los detalles prácticos. Helena siguió a Chiara fuera de la habitación, bajando por una escalera diferente, que las condujo a un pasillo estrecho y tenuemente iluminado. Al final había una puerta metálica con un sistema de seguridad electrónico. Chiara introdujo un código y colocó el ojo frente a un escáner. Esta área contiene las piezas más valiosas de la colección Carmine, explicó mientras la puerta se abría silenciosamente. La temperatura y la humedad se controlan constantemente para garantizar su óptima conservación. Entraron en una sala que parecía un pequeño museo privado. Vitrinas exhibían una variedad de objetos, desde manuscritos antiguos hasta joyas que parecían centenarias. Chiara condujo a Helena por la sala hasta una puerta más pequeña al fondo. «Prepárense», dijo Chiara, con la voz suavizada por primera vez. «Incluso después de todos estos años como curadora, todavía me emociono al ver esta pieza». La puerta daba a una pequeña habitación circular con paredes cubiertas de tela azul oscuro. En el centro, iluminado por una única y tenue luz del techo, se encontraba un maniquí con lo que Helena solo pudo describir como un fragmento del cosmos, transformado en vestido. Helena perdió la noción del tiempo mientras contemplaba el vestido. Era como si el universo hubiera sido capturado en tela, un cielo nocturno profundo, en continuo movimiento. La base era de seda azul medianoche, pero no un azul cualquiera. Parecía cambiar de tono según el ángulo de la luz, oscilando entre un índigo intenso y un casi negro con reflejos violáceos. Sobre esta base, constelaciones enteras habían sido bordadas a mano, con materiales que Helena nunca había visto en una prenda. Diminutos cristales, hilos de platino, fragmentos de nácar que creaban patrones estelares con precisión científica. Cada punto de luz tenía su propia profundidad y brillo, como si algunas estrellas estuvieran más cerca y otras infinitamente distantes. La confección del vestido era igualmente extraordinaria. No había costuras visibles. La falda fluía como un líquido, creando la ilusión de movimiento, incluso estando completamente inmóvil. El corpiño parecía amoldarse perfectamente al maniquí, sin ninguna estructura de soporte visible. «Increíble», susurró Helena, temerosa de que hablar en voz alta perturbara la magia del momento. ¿Cómo logró este efecto de movimiento perpetuo? Moreau desarrolló una técnica de tejido que incorpora hilos metálicos ultrafinos entre las capas de seda, explicó Chiara en voz igualmente baja. Estos hilos reaccionan a la temperatura y a los campos electromagnéticos naturales, provocando micromovimientos en la tela. Es casi como si el vestido respirara. Helena se acercó.
notando detalles invisibles a simple vista. Había una narrativa en las constelaciones, no patrones aleatorios, sino una historia celestial cuidadosamente mapeada. No solo replicó el cielo nocturno, observó Elena al notar el patrón. Capturó el momento exacto de una supernova. Observen cómo esta constelación central explota en rayos de luz que se extienden al resto del vestido. Chiara sonrió, genuinamente impresionada. Muy poca gente se da cuenta de esto tan rápido. Tienes razón, esta es la representación exacta del cielo en el momento en que se observó una supernova en 1972, un evento que Moreau presenció durante un viaje a Chile. Llamó a este fenómeno el momento en que la muerte de una estrella ilumina todo el universo. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era más que un vestido. Era una obra maestra filosófica, una meditación sobre la luz, el tiempo y la transformación. ¿Puedo acercarme?, preguntó vacilante. Chiara asintió. Incluso puedes tocarlo si quieres. El testamento fue creado para interactuar con los humanos, no para ser venerado a distancia. Con dedos temblorosos, Elena tocó la seda de su falda. Estaba sorprendentemente cálida, casi viva al tacto. La textura cambió sutilmente bajo sus dedos, como si respondiera a su tacto. «Es increíble», murmuró. «Nunca había visto nada igual, y prácticamente nadie más la ha visto», confirmó Chiara. «Solo 5 personas han lucido esta pieza desde su creación. Elisa fue la primera, en una recepción privada para Moreau antes de su desaparición. Luego, siguiendo sus instrucciones, permitió que la lucieran una vez cada década, siempre por mujeres que consideraba representativas del espíritu de la obra». Elena dio un paso atrás, asimilando todo lo que veía y sentía. «¿Y cómo funciona? ¿Si me eligen para usarlo?» «La logística es compleja», explicó Chiara. «La pieza no sale de la fundación sin un equipo de conservación. El día del evento, uno viene aquí para vestirse. El proceso dura aproximadamente 2 horas. El equipo lo acompaña al evento, permaneciendo discretamente tras bambalinas. Después del evento, el vestido se devuelve de inmediato. ¿Sin ajustes? ¿Sin modificaciones? Absolutamente ninguna. O funciona o no funciona». Moreau fue inflexible en eso. El cuerpo debe adaptarse al arte, no al revés. Elena consideró las implicaciones. Haría falta un milagro para que un vestido creado décadas atrás le quedara perfecto, sin necesidad de ajustes. ¿Y si no encaja? «Entonces no era para ti», respondió Chiara con sencillez. «Es parte de la filosofía de Moreau. Algunas cosas no se pueden forzar ni manipular para nuestra conveniencia. Existen bajo sus propios términos». A Elena le asaltó una idea inquietante. «Doctor Vacher, disculpe la pregunta personal, pero ¿ha usado alguna vez el testamento?» Una sonrisa melancólica se dibujó brevemente en el rostro de Chiara. «No, nunca me convenía. Elisa me consideró para ese honor hace 15 años, pero el destino quiso que no fuera así. Lo siento mucho». «No lo sientas. Ser el guardián de esta obra es un privilegio mayor que llevarla puesta una sola noche. Mi misión es asegurar que siga inspirando a generaciones, no recopilar experiencias personales». Elena volvió a mirar el vestido, imaginando cómo sería llevarlo, sentir esa seda vívida contra su piel, entrar en una habitación con una obra de arte envolviéndola literalmente. No sería solo un triunfo personal sobre Rafael, sino un momento histórico para la preservación del legado de Moreau. «Volvamos a mi oficina», dijo Chiara, señalando la salida. «Tienes preguntas y yo también». De vuelta en la torre donde habían hablado inicialmente, Chiara sirvió 2 tazas de té de una bandeja que Andrea había dejado. El aroma a jazmín llenó el aire mientras ambas volvían a sentarse en sus sillones. «Entonces, señora Allianz», comenzó Chiara observándola por encima de su taza, «cuénteme más sobre esta gala. ¿Quién asistirá? ¿Por qué sería un evento adecuado para Testament?» Elena organizó sus pensamientos cuidadosamente. «Es el evento más importante del calendario artístico brasileño. Estarán presentes curadores de importantes museos, críticos de arte internacionales, artistas y mecenas. Y periodistas, fotógrafos e influencers digitales», añadió Chiara con un dejo de desdén. «¿Cómo se concilia eso con la prohibición de la fotografía?»
No podemos impedir que la gente se tome fotos en el evento, admitió Elena, pero respetaría la norma de no posar nunca para fotografías oficiales ni dar entrevistas sobre el origen del vestido. Chiara asintió lentamente. Continúa. Creo que sería el contexto perfecto porque reunirá a personas que realmente pueden apreciar la grandeza de la obra de Moreau. No se trata solo de escandalizar a Rafael o a sus invitados. Se trata de reintroducir a Moreau en el discurso del arte contemporáneo, aunque sea solo como un susurro, como una leyenda. ¿Y cómo explicarías lo del vestido cuando inevitablemente te lo pidieran? Simplemente diría, es una creación de Jean-Pierre Moreau. Nada sobre dónde está almacenado, cómo accedí a él, ni ningún detalle técnico. Chiara dejó su taza sobre la mesa. ¿Y tu exmarido? ¿Cuál sería su reacción? Elena no pudo evitar sonreír levemente. Rafael conoce el valor de mercado de todo y el verdadero valor de casi nada. Primero estaría impresionado, luego furioso al no saber cómo conseguí acceder a algo tan exclusivo y finalmente desesperado por descubrir si podría sacarle provecho. ¿Y eso te daría satisfacción? Elena reflexionó honestamente sobre la pregunta. Al principio, sí. Sería satisfactorio ver al hombre que me menospreció durante años reconocer que he accedido a un mundo al que él, con todo su dinero e influencia, no puede llegar. Pero lo que realmente importa es el reconocimiento académico. Ese podría ser el eje central de mi tesis, no el vestido en sí, sino lo que representa en el contexto de la filosofía artística de Moreau. Chiara la observó un buen rato, como si intentara leer más allá de sus palabras. Finalmente se levantó y se dirigió a una estantería, de la que sacó un libro encuadernado en cuero. Este es el diario de Elisa Carmine del año en que adquirió el testamento, dijo, hojeando las páginas hasta encontrar lo que buscaba. Esto es lo que escribió después de usarlo por primera vez. No fui yo quien usó la obra de Moreau esta noche. Fue ella quien me usó como vehículo para su existencia en el mundo. Durante unas horas fui menos una persona y más una pregunta filosófica que se movía entre otras personas. Elena sintió un escalofrío al oír esas palabras. Fue exactamente como lo había imaginado. Consideraré su solicitud, dijo Chiara cerrando el diario. Vuelva mañana al mediodía para mi decisión y, señora Allianz, aproveche estas 24 horas para reflexionar profundamente sobre sus verdaderas motivaciones. El testamento no es un instrumento de venganza ni de validación personal. Es una responsabilidad. Al salir del castillo, Elena se sintió agotada y electrizada a la vez. Lo que había comenzado como una investigación académica se había transformado en algo mucho mayor. Una oportunidad de hacer historia, de formar parte de un legado artístico que trascendía egos y rivalidades personales. En su habitación de hotel, recibió otro mensaje de Marta. «Elena, no te lo vas a creer». Rafael anunció que la sorpresa de la gala será la exposición de una obra inédita de Augusto Torres que descubrió en una colección privada en Europa. Está en todos los periódicos. ¿Cuándo vuelves? Elena sonrió a la pantalla de su celular. Torres era un artista contemporáneo muy respetado, a quien Rafael promovía incesantemente. Talentoso, sin duda, pero nada revolucionario. Comparado con el testamento de Lumière, sería como poner una vela junto a una supernova. Sigo en Petrópolis, respondió. Estoy a punto de hacer un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Pronto te contaré los detalles. Tumbada en la cama del hotel, Elena miraba al techo, repasando mentalmente la imagen del vestido. No, era solo una prenda de vestir. Era una declaración filosófica, una obra de arte trascendental, un puente entre el cosmos y el cuerpo humano. Llevar el testamento no solo sería una victoria personal sobre Rafael, sino un honor que muy pocas personas en la historia habían recibido. La pregunta que Chiara le había planteado resonó en la mente. ¿Cuáles eran sus verdaderas motivaciones? ¿Venganza? ¿Reconocimiento académico? ¿O algo más profundo? La oportunidad de conectar con la obra de un genio a un nivel que pocos experimentarían. Mientras el sueño la envolvía lentamente, Elena comprendió que la respuesta residía, en cierto modo, en todas estas cosas,
y en ninguna de ellas. Quizás, como había escrito Elisa Carmine, no se trataba de sus motivaciones, sino de las motivaciones del trabajo en sí, usándolo como vehículo para regresar al mundo, aunque fuera brevemente. El sonido de bocinas lejanas y el bullicio característico de Río de Janeiro se colaban por la ventana abierta del apartamento de Helena. Tras 3 semanas de intensos preparativos, la noche de gala por fin había llegado. Miró su reloj. Faltaban 4 horas para que volviera al Copacabana Palace, ya no como la discreta esposa de Rafael, sino como la portadora del testamento de Lumière. La llamada de Chiara a la mañana siguiente de su visita al castillo fue sorprendentemente breve. El vestido estará listo para la gala. Nuestro equipo estará en tu apartamento a las 16:00. Nos vemos entonces. Ninguna explicación de su decisión, ningún detalle adicional, solo la confirmación que lo cambiaría todo. En las semanas siguientes, Helena profundizó en su investigación sobre Moreau, preparándose para las inevitables preguntas que recibiría. No podía revelar detalles sobre el origen del vestido ni su ubicación actual, pero necesitaba estar preparada para hablar del trabajo del diseñador con absoluta autoridad. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Marta, que había venido a ayudarla a prepararse para la gran noche. «Todavía no puedo creer que vayas a hacer esto», dijo Marta, entrando al apartamento con una bolsa llena de maquillaje y accesorios para el pelo. ¿Aparecer en la gala de Rafael después de todo esto? ¿Y con un vestido misterioso que te niegas a enseñarme con antelación? Helena sonrió, abrazando a su amiga. «Confía en mí. Vale la pena cada segundo de tensión. ¿Y este vestido? ¿Cuándo llegará? Necesitamos tiempo para prepararnos. El equipo que lo trae estará aquí a las 4. Se encargarán de todo lo relacionado con el vestido». Marta frunció el ceño, perpleja. ¿Qué vestido necesita un bastón? ¿Es de oro puro o algo así? Helena sonrió enigmáticamente. Es algo mucho más precioso que el oro. Mientras Marta comenzaba a maquillarse, Helena se sentó frente al espejo. Su reflejo mostraba a una mujer distinta, a la que había salido del ático de Rafael hacía 6 meses. Había una confianza en su mirada que había estado ausente durante años, una postura que ya no se doblegaba ante las expectativas ajenas. «Rafael ha estado llamando a todos para ver quién irá con quién y qué se pondrá», comentó Marta mientras elegía una base de maquillaje. «Está obsesionado con que su gala sea el escenario perfecto para el anuncio del nuevo trabajo de Torres». «¿Y preguntó por mí?» «Indirectamente. Me preguntó si sabía si habías regresado de tu viaje y dijo que le sorprendió ver tu nombre en la lista de invitados de la universidad». Helena no se sorprendió. Aunque la invitación a la gala estaba a su nombre, en realidad formaba parte de un cupo reservado para la universidad donde cursaba su doctorado. Rafael probablemente nunca imaginó que asistiría. «¿Y qué le dijiste? Que no tenía ni idea de lo que planeabas», respondió Marta, empezando a aplicarle base de maquillaje a Helena. «Y es cierto, ya que has estado tan misteriosa. En serio, Helena, ¿qué pasa? Regresas de Petrópolis siendo otra persona, mencionando un descubrimiento revolucionario, y ahora esta historia del vestido secreto». Helena dudó. Le había prometido a Chiara que mantendría absoluta discreción, pero Marta era su mejor amiga y confidente. «Te diré lo que pueda», dijo finalmente. «Encontré algo durante mi investigación, algo relacionado con Jean-Pierre Moreau». Marta abrió mucho los ojos. El misterioso diseñador francés que siempre has idolatrado, el que Rafael dijo que estaba sobrevalorado. Exactamente. Descubrí una de sus últimas obras que nunca se expuso públicamente. ¿Y de alguna manera conseguiste permiso para usarlo esta noche? ¿Cómo es posible? Helena eligió sus palabras con cuidado. Digamos que mi investigación impresionó a la gente adecuada. Lo importante es que esta noche no se trata de Rafael ni de mí. Se trata de darle a Moreau el reconocimiento que merece. Marta asintió lentamente, dándose cuenta de que no obtendría más detalles. «Bueno, sea lo que sea este misterioso vestido, nos aseguraremos de que estés absolutamente deslumbrante». A las 4 en punto sonó el timbre.
Cuando Elena abrió, encontró a Chiara acompañada de 3 personas que llevaban maletas con equipo especializado, el equipo de conservación. «Buenas tardes, señora Alliance», dijo Chiara con formalidad. «Estamos listos para empezar los preparativos, si usted lo está». Marta observó fascinada cómo el equipo transformaba la sala de estar de Elena en un estudio improvisado. Se instalaron paneles para crear un espacio privado, se dispusieron instrumentos de precisión en mesas portátiles y se instalaron luces especiales para garantizar condiciones óptimas. «Doctor Vache, ella es mi amiga Marta Salem», presentó Elena. Chiara saludó a Marta con un gesto distante. «Señora Salem, debo pedirle que espere fuera del área reservada mientras preparamos el vestido. Es una cuestión de protocolo de conservación». Marta miró a Elena con desconcierto, pero asintió y se retiró a la cocina. Chiara se volvió hacia Elena. «Antes de continuar, debo confirmar, ¿está totalmente comprometido con las condiciones que discutimos? Sin fotografías oficiales, sin entrevistas que detallen el origen del vestido, solo el nombre del diseñador». «Sí, estoy comprometida», respondió Elena con seriedad. Chiara asintió aparentemente satisfecha. «Muy bien, empecemos». Lo que siguió fue un ritual meticuloso que duró casi 2 horas. Primero, se le indicó a Elena que se bañara con productos específicos, sin perfumes ni lociones corporales. Luego, se puso una fina capa de tela protectora especialmente diseñada para interactuar con el testamento sin dañarlo. Cuando finalmente regresó a la zona reservada, Chiara y el equipo ya habían sacado el vestido de su contenedor. Incluso bajo la luz artificial del apartamento, el efecto era hipnótico. El azul intenso latía suavemente. Las constelaciones brillaban como si tuvieran luz propia. El proceso de ponerse testament no es como ponerse una prenda normal, explicó Chiara. La prenda tiene una estructura interna compleja que debe ajustarse perfectamente al cuerpo. No hay cremalleras ni cierres. El vestido envuelve el cuerpo casi como un abrazo, adaptándose mediante principios de ingeniería textil que Moreau desarrolló específicamente para esta creación. Elena permaneció inmóvil, mientras 2 asistentes levantaban con cuidado el vestido por encima de su cabeza, bajándolo lentamente. Por un instante, temió que no le quedara bien, que toda su planificación hubiera sido en vano. Pero entonces, como si reconociera a quien lo llevaba, la tela fluyó alrededor de su cuerpo, adaptándose suavemente a cada curva. «Extraordinario», murmuró uno de los conservadores. «Es como si estuviera hecho para ella». Chiara observaba con ojos críticos. «El testamento elige tanto como es elegido, señora Alliance. Parece que están en armonía». Al terminar el proceso, Chiara condujo a Elena hasta un espejo de cuerpo entero que habían traído. El reflejo que la miraba casi la hizo perder el equilibrio. El vestido no solo la envolvía, sino que se sentía como una extensión de su ser. La seda azul intenso contrastaba dramáticamente con su piel, creando la impresión de que flotaba en un campo de estrellas. Las constelaciones bordadas parecían cambiar sutilmente con cada movimiento, como si el cielo nocturno estuviera vivo y en constante transformación. «No tengo palabras», susurró Elena. «Y no debería haberlo hecho», respondió Chiara con una sonrisa poco común. Moreau creía que cuando el verdadero arte se manifiesta, el silencio es la única respuesta adecuada. En ese momento, Marta entró en la zona ignorando las protestas del equipo y se detuvo bruscamente al ver a Elena. «Dios mío», exclamó tapándose la boca con las manos. «Elena, esto es imposible». «Es Moreau», respondió simplemente Elena, siguiendo las instrucciones de Chiara de mencionar solo el nombre del creador. Marta la rodeó lentamente, observando cómo el vestido parecía cambiar con cada ángulo. ¿Cómo logró ese efecto de movimiento? Y esas constelaciones parecen tener una profundidad increíble, como si pudieras sumergirte en ellas. «Este es el poder de una verdadera obra maestra», comentó Chiara. «Desafía nuestra comprensión de cómo se creó. No intenta explicarse a sí misma». El equipo finalizó los preparativos, afinando los últimos detalles del testamento y guiando a Elena sobre cómo moverse,
sentarse e incluso respirar mientras lo llevaba puesto. No se trataba solo de conservación, sino de respeto por la obra en sí. «Recuerda», dijo Chiara antes de irse, «esta noche no solo llevarás un vestido, encarnarás una filosofía, llevarás un testamento artístico. Compórtate con la dignidad que esto exige». Un coche especial los esperaba en la puerta, un sedán negro con vidrios polarizados que garantizaría discreción durante el trayecto al Palacio de Copacabana. El equipo de conservación los seguiría en un segundo vehículo. Antes de irse, Elena tomó las manos de Marta. «Gracias por estar conmigo en este momento. Significa mucho para mí». «Nos vemos allí», respondió Marta todavía aturdida. «¿Y Elena?» Rafael no sabrá qué le pasó. En el coche, sentada junto a Chiara, Elena observaba las luces de la ciudad pasar por la ventana. Reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en tan solo 6 meses, del silencio impuesto por un matrimonio agobiante a la víspera de un momento que podría redefinir su identidad profesional y personal. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Chiara observándola. «Ninguno», respondió Elena con convicción. «Sea cual sea el resultado de esta noche, ya he ganado algo que Rafael jamás podría darme, mi propia voz, mi propia historia». Chiara asintió con aprobación. Elisa decía que el testamento tenía el poder de revelar verdades que la gente ocultaba incluso a sí misma. «Esta noche, señora Allianz, descubrirá quién es realmente cuando se desvanezcan todas las máscaras sociales». El coche aminoró la marcha al acercarse al Palacio de Copacabana. Potentes luces iluminaban la histórica fachada, y una fila de lujosos vehículos descargaba a los invitados vestidos de gala. Los fotógrafos abarrotaban la entrada, capturando la llegada de celebridades, empresarios y figuras influyentes del mundo del arte. Elena respiró profundamente, preparándose para el momento en que pisaría esa alfombra roja, no como Elena, la exesposa de Rafael, sino como la mujer que traía de vuelta al mundo, aunque fuera por una sola noche, la obra final de uno de los mayores genios de la moda. «¿Estás lista?», preguntó Chiara. Elena pensó en todos los años que había permanecido a la sombra de Rafael, en cómo él había mermado sistemáticamente sus ambiciones académicas, en cómo la había tratado como cómplice en lugar de como compañera. También pensó en su trayectoria de los últimos meses, la investigación, el descubrimiento, el renacimiento de su confianza. «Estoy lista», respondió ella mientras el coche se detenía frente a la entrada del hotel. El gran salón de baile del Copacabana Palace resplandecía con candelabros de cristal. La decoración, supervisada personalmente por Rafael, combinaba elementos clásicos con instalaciones de arte contemporáneo, una metáfora visual de su autoproclamado papel de puente entre la tradición y la innovación en el mundo del arte. Desde un rincón estratégico, Rafael observaba la llegada de los invitados con la satisfacción de un director de orquesta al ver su formación. A su lado Vanessa, la modelo que ahora lucía un extravagante anillo de compromiso de diamantes, sonreía mecánicamente a los fotógrafos y saludaba a las figuras influyentes con la gracia experta de quien conoce su papel en la coreografía social. «Todos los críticos importantes han confirmado su asistencia», dijo Theo, asistente personal de Rafael, el director del MAESP, el curador jefe del MAM y 3 críticos internacionales. «La cobertura mediática está garantizada para el anuncio de la obra de Torres». Rafael asintió satisfecho. El descubrimiento de la obra inédita de Augusto Torres había sido cuidadosamente orquestado, desde la autenticación por parte de expertos seleccionados hasta el momento perfecto del anuncio. El valor de la pieza ya se había triplicado antes incluso de su exhibición pública, y la galería de Rafael sería la única representante autorizada. ¿Y la lista final de invitados? ¿Alguna sorpresa?, que preguntó con indiferencia. Theo consultó su tableta. Nada significativo. Tu exesposa confirmó que asistirá a la universidad. Rafael arqueó una ceja. ¿Elena? Interesante. No la he visto desde que rompimos. ¿Quieres que te mantenga alejado durante el anuncio principal? Rafael sonrió condescendientemente. No será necesario.
Elena siempre supo comportarse en eventos sociales. Era una de las pocas cosas que hacía bien. Vanessa se inclinó para susurrarle algo al oído, y Rafael rió. Esa risa aguda y forzada que indicaba que estaba genuinamente molesto, pero decidido a no demostrarlo. La idea de Elena presente en su momento de triunfo lo inquietaba un poco. Era un recordatorio de una época en la que su imagen pública no estaba tan bien construida, cuando había grietas en su fachada de infalibilidad. La sala estaba casi llena. Los camareros circulaban con copas de champán y elaborados canapés. Una orquesta de cámara tocaba discretamente en un rincón. Los invitados, una mezcla calculada de adinerados, nuevos ricos, intelectuales y artistas, formaban pequeños grupos y participaban en conversaciones que oscilaban entre el genuino interés cultural y la pura ostentación social. Fue entonces cuando Rafael notó un cambio repentino en la atmósfera. Como las ondas en un estanque tras el impacto de una piedra, un silencio gradual comenzó a extenderse desde la entrada del salón hacia el centro. Las conversaciones se interrumpieron bruscamente. Las cabezas se giraron. Los fotógrafos, que momentos antes habían estado enfocando a celebridades conocidas, redirigieron sus cámaras. En lo alto de la escalera que conducía al salón principal, había aparecido una figura femenina. La distancia y el ángulo impidieron que Rafael la identificara de inmediato. Lo que vio fue solo una silueta recortada contra la luz dorada del vestíbulo, envuelta en lo que parecía ser un fragmento del cielo nocturno. Mientras la figura comenzaba a bajar los escalones con deliberada gracia, un susurro recorrió la habitación. «Es un Moreau». Rafael sintió que se le tensaba el cuerpo. «¿Moreau? Imposible». Todas las obras del enigmático diseñador francés estaban catalogadas, expuestas en museos o en colecciones privadas de renombre. Una nueva pieza sería noticia internacional. Al acercarse la mujer al centro de la habitación, su rostro finalmente se hizo visible. Rafael sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Elena, su exesposa, caminaba con una serenidad que nunca antes le había visto. Llevaba el pelo recogido en un sencillo moño, que resaltaba su rostro casi sin maquillaje. No llevaba joyas, salvo unos pequeños pendientes de perla. Era como si hubiera eliminado deliberadamente cualquier distracción que pudiera competir con su vestido. ¿Y qué vestido? Incluso a metros de distancia, Rafael pudo ver que era algo que superaba todo lo que había visto en sus décadas en el mundo del arte. La seda azul intenso parecía absorber y reflejar la luz simultáneamente. Constelaciones enteras se movían sutilmente a cada paso, creando la impresión de que Helen flotaba en un campo de estrellas vivientes. ¿De verdad es un Moreau?, preguntó Vanessa con la voz delatando irritación por no ser ya el centro de atención. Rafael no respondió. Su mirada permaneció fija en Elena mientras ella cruzaba la sala. Los críticos y comisarios, los mismos a quienes había cortejado durante meses para asegurar una cobertura impecable de su evento, ahora gravitaban hacia su exesposa como planetas atraídos por una estrella más brillante. ¿Cómo hizo eso?, murmuró para sí mismo con incredulidad. Theo, siempre eficiente, ya estaba al teléfono, hablando rápido y en voz baja. Al colgar estaba pálido. Las fuentes lo confirman, es auténtico. Al parecer, es una pieza de la colección final nunca antes expuesta al público. Los expertos están como locos. Rafael sintió una oleada de emociones contradictorias. Admiración involuntaria por el impacto visual de la pieza, ira por la interrupción de su evento meticulosamente planeado, y predominantemente, una envidia persistente por el hecho indiscutible. Elena había logrado algo que él, con todos sus recursos y conexiones, nunca había logrado: acceso a una obra maestra perdida de Jean-Pierre Moreau. Con una sonrisa tan tensa que parecía tallada en su rostro, Rafael le entregó su copa a Theo y avanzó hacia Elena, que ahora estaba rodeada por un grupo creciente de entusiastas admiradores. «Elena», dijo con voz controlada, «qué maravillosa sorpresa. No sabía que volverías al circuito social de forma tan dramática». Elena se giró para mirarlo. Sus ojos, que él siempre había considerado ordinarios,
ahora parecían reflejar la misma luz misteriosa que su vestido. «Rafael», respondió ella con una calma que lo desconcertó, «tu evento es magnífico, como siempre. Ese vestido es...» Vaciló buscando palabras que transmitieran conocimiento sin delatar su asombro. «Extraordinario. Un auténtico Moreau, según oigo decir a los expertos. ¿Cómo has podido tú, un erudito, acceder a algo tan exclusivo?» La pregunta quedó en el aire, cargada de implicaciones. Los invitados cercanos guardaron silencio, atentos al intercambio entre los exesposos. «Es una creación de Jean-Pierre Moreau», respondió Elena con sencillez, tal como le había prometido a Chiara. «Parte de mi investigación doctoral sobre su obra final». «¿Investigación?», rió Rafael sin que el sonido le llegara a los ojos. «Convertiste tu pequeña obsesión académica en un truco publicitario. Debo admitir que estoy impresionado. No creía que tuvieras ese instinto». «No es una estafa, Rafael. Es preservación histórica». La voz de Elena se mantuvo tranquila pero firme. «Algunas obras no existen para ser compradas ni vendidas. Existen para ser estudiadas, comprendidas». Un hombre con gafas y barba gris, a quien Rafael reconoció como un destacado crítico de moda de Nueva York, se acercó, prácticamente ignorando al anfitrión de la fiesta. «Disculpe la intromisión», le dijo directamente a Elena, «pero estoy absolutamente fascinado. Esta técnica de bordado tridimensional con cristales y metales preciosos es la firma del período tardío de Moreau, pero nunca había visto una aplicación tan intrincada. ¿Cómo accedió a esta pieza?». Antes de que Elena pudiera responder, Rafael intervino. «Excelente pregunta. A todos nos gustaría saber cómo apareció de repente una pieza tan significativa, sin autenticación formal ni documentación de procedencia». El comentario quedó flotando en el aire como una acusación velada. Elena sintió miradas curiosas sobre ella, pero mantuvo la compostura, recordando las instrucciones de Chiara. La autenticidad habla por sí sola para cualquiera que conozca de verdad la obra de Moreau, respondió con calma. En cuanto a su procedencia, solo puedo decir que se encuentra en un estado de conservación adecuado. Otro experto se acercó, esta vez un conservador del Museo de la Moda de París. «Las constelaciones no son aleatorias», observó examinando el vestido con admiración profesional. «Representan el cielo nocturno durante la supernova de 1972, ¿verdad? La obsesión final de Moreau con la luz de las estrellas. Es extraordinario verla materializada». Elena sonrió genuinamente impresionada por la acertada observación. «Exactamente. Moreau llamó a esta pieza Testament de Lumière, su testamento de luz». Un murmullo recorrió el grupo. El nombre nunca había sido documentado en ningún catálogo oficial, pero llevaba la inconfundible huella poética de las últimas creaciones de Moreau. Rafael observaba con la sonrisa congelada, mientras el foco de la velada se desplazaba irrevocablemente de su revelación, cuidadosamente orquestada al misterio que Elena había traído. Años de experiencia en eventos sociales le impedían mostrar abiertamente su incomodidad, pero por dentro hervía de rabia. «Elena», dijo finalmente, bajando la voz para que solo ella pudiera oír, «no sé cómo orquestaste esto, pero elegir mi gala para esta exposición parece deliberadamente provocativo». Elena miró a su exmarido directamente a los ojos. «No se trata de ti, Rafael. Nunca lo fue. Esta es una obra que merecía ser vista por quienes realmente la aprecian, historiadores, curadores, expertos. Tu evento proporcionó ese contexto. Siempre tan dedicado académico», respondió con una sonrisa sardónica. «Debo admitir que es un espectáculo impresionante. Estoy casi convencido. ¿Qué? Que este no sea un intento elaborado de insertarte en un mundo al que en realidad nunca perteneciste». Las palabras fueron pronunciadas con la estudiada delicadeza que Rafael siempre empleaba, cuando quería herir sin parecer cruel. Elena sintió el impacto familiar, la insinuación de que era una impostora, una aficionada en un mundo de profesionales. Por un instante, la vieja costumbre de dudar de sí misma amenazó con resurgir. Pero algo había cambiado. El peso del testamento contra su piel parecía recordarle quién era realmente ahora. Ya no era una sombra definida por las percepciones ajenas.
sino una investigadora seria, una intelectual, ya una mujer que había redescubierto su propia luz. «Es interesante que menciones la pertenencia», respondió con calma, porque Moreau creía que el verdadero arte no pertenece a nadie, ni siquiera al artista. Existe por sí mismo, Rafael. Algo que nunca se puede comprar, solo experimentar. Antes de que pudiera responder, los interrumpió el suave tintineo de copas, la señal tradicional del anuncio principal de la noche. Era el momento previsto para la gran presentación de la nueva obra de Augusto Torres. Elena vio un sutil cambio en la expresión de Rafael. La sonrisa sociable permaneció, pero sus ojos revelaron la rapidez calculadora de un hombre acostumbrado a controlar las narrativas. Con un breve saludo, se alejó hacia el escenario improvisado donde la obra cubierta esperaba su momento. Mientras Rafael ocupaba su asiento bajo los focos, preparándose para su discurso cuidadosamente ensayado, Elena sintió una presencia a su lado. Era Chiara, quien observaba la escena con expresión impasible. «Estás cumpliendo bien tu función de portador», dijo el curador en voz baja. «El testamento parece estar satisfecho con tu elección». Elena sonrió discretamente. «¿Cómo puede una obra estar satisfecha? Así como una estrella puede seguir brillando mucho después de su extinción», respondió Chiara enigmáticamente. «Algunas creaciones trascienden su propia materialidad». En el escenario, Rafael comenzó su discurso sobre el mecenazgo de las artes y los descubrimientos significativos, proyectando su voz con la seguridad de quien nunca duda de su derecho a ser escuchado. Pero por primera vez en todos los años que Elena lo conocía, notó algo diferente. La gente escuchaba por cortesía, no por interés genuino. Sus miradas seguían desviándose hacia el vestido que llevaba, hacia el misterio que encarnaba. La narrativa de la noche había cambiado irrevocablemente, y ambos lo sabían. El discurso de Rafael fluyó con la estudiada cadencia de quien domina el arte de la oratoria. Palabras como innovación, descubrimiento histórico y redefinición del mercado del arte se usaron estratégicamente para captar la atención del público. A su lado, todavía envuelta en terciopelo azul oscuro, la obra de Augusto Torres esperaba su momento de revelación. Y es con inmenso orgullo que les presento una pieza que permaneció oculta durante décadas, en una colección privada europea, hasta que tuve el honor de traerla a Brasil. Elena observaba con una distancia casi antropológica. ¿Cuántas veces había presenciado la misma actuación? Rafael, el centro de gravedad, atrayendo miradas y aplausos, redefiniendo realidades con la fuerza de su narrativa. Durante años había observado desde la barrera como cómplice de la gran producción que era la vida pública de su esposo. Pero esta noche era diferente. El testamento de Lumière había alterado radicalmente la dinámica de la sala. Incluso mientras Rafael hablaba, las miradas seguían desviándose hacia él. Se oían conversaciones susurradas en los rincones. Críticos y comisarios tomaban notas discretamente en sus móviles. Una obra que redefine nuestra comprensión del legado de Torres. Con un gesto teatral, Rafael retiró el terciopelo, revelando un gran lienzo de vibrantes colores, indudablemente impresionante, con la firma de Torres en la esquina inferior derecha. Hubo aplausos corteses y expresiones apropiadas de admiración. La obra era, sin duda, magnífica por sí misma. Cualquier otra noche habría sido el punto culminante indiscutible del evento. Pero ahora había un contrapunto inesperado. Una obra de arte viviente que recorría la sala, desafiando la categorización y la mercantilización. Después de la revelación, mientras los invitados se reunían para examinar el lienzo, Elena sintió el suave toque de Chiara en su codo. «Es hora», dijo el sanador en voz baja. «Recuerda nuestras condiciones. El testamento debe regresar antes de que la noche se haga demasiado tarde». Elena asintió, comprendiendo. La magia también existía en su fugacidad, en ser vislumbrada brevemente y luego desaparecer, dejando más preguntas que respuestas. Mientras caminaba hacia la salida, fue interceptada por una figura que no había visto en meses, el doctor Pietro Mondragón, su asesor. «¡Elena!», Vi exclamó con los ojos brillantes de entusiasmo académico. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Esto cambia por completo el alcance de tu tesis». «Todo fue muy reciente, profesor», respondió con una sonrisa.
Y hay ciertas restricciones sobre lo que puedo discutir académicamente. El doctor Pietro asintió con simpatía. Ya veo. Los grandes descubrimientos suelen venir acompañados de condiciones complejas. Pero esto, señaló el vestido, es revolucionario. La técnica de ingeniería textil, el concepto filosófico plasmado en la propia estructura. Moreau se adelantó décadas a su tiempo. Tengo mucho que contarte cuando sea apropiado, dijo Helena, sinceramente conmovida por el entusiasmo de su mentor. Esta noche me ha abierto puertas que ni siquiera sabía que existían. El doctor Pietro sonrió con orgullo paternal. Siempre supe que encontrarías tu camino, Helena. Incluso cuando... Su voz se apagó mirando discretamente a Rafael, quien ahora estaba rodeado de periodistas y posibles compradores. Incluso cuando parecía perdida, ya añadió sin amargura. Quizás necesitaba este desvío para encontrar el camino correcto. El departamento apoyará plenamente su investigación a partir de ahora, aseguró el profesor. Ya he recibido 3 mensajes de colegas preguntándome si podemos organizar una charla con usted. Helena sintió una oleada de gratitud. Gracias por creer en mí cuando era solo una vaga idea para un proyecto de investigación. Al despedirse de su asesor, notó que Rafael se acercaba con paso decidido. Sus ojos revelaban una mezcla volátil de irritación y curiosidad. A su lado, Vanessa se aferraba a su brazo como un ancla en aguas turbulentas. «Helena, ¿te vas tan pronto?» Justo cuando tu apariencia logró eclipsar la principal revelación de la noche. El comentario fue pronunciado con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Helena reconoció la táctica, la acusación disfrazada de observación casual, diseñada para provocar culpa o una actitud defensiva. El trabajo de Torres es impresionante, Rafael. Enhorabuena por tu adquisición, respondió con calma. Y sí, me tengo que ir. El vestido tiene requisitos específicos de conservación. Rafael dio un paso al frente, bajando la voz. Dejemos las formalidades de lado por un momento. ¿Cómo conseguiste esto? ¿Qué coleccionista? ¿Qué museo? Debe haber costado una fortuna que claramente no tienes. La vieja costumbre de rehuir su condescendencia casi volvió a aparecer, pero Helena sintió el testamento como una segunda piel, recordándole su nueva realidad. Ya no era la mujer que necesitaba la aprobación de Rafael. No se trata de dinero, Rafael. Nunca lo fue. Algunas puertas se abren a través del respeto genuino por la obra artística, no por el potencial de lucro. Su expresión se endureció, siempre idealista. Entonces creo que estamos presenciando tu gran momento de venganza. La exesposa que regresa triunfalmente para humillar a su esposo en su propia fiesta. Vanessa miró incómodamente entre los dos, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. «No se trata de ti», respondió Helena, dándose cuenta con sorpresa de que era cierto. «Se trata de preservación histórica, de honrar el legado de un artista que rechazó el mundo del que formas parte. Un artista cuya obra exhibes ahora como un trofeo, no, Rafael, como una responsabilidad, como un mensaje que merecía ser escuchado». La estudió por un momento y Helena vio algo inesperado cruzar su rostro. Una chispa de reconocimiento genuino, tal vez incluso de respeto a regañadientes. «Has cambiado», dijo finalmente. No era una acusación, solo una observación. «Sí», asintió. «He vuelto a ser la misma de siempre». En ese momento, Helena sintió una presencia a su lado. Era Chiara, discretamente acompañada por el equipo de conservación. «Disculpe la interrupción», dijo Chiara con estudiada formalidad. «Señora Alliance, es la hora». Rafael miró con curiosidad a la mujer de porte elegante y expresión severa. «¿Y tú eres?» «Alguien comprometido con la preservación cultural, señor Müller», respondió Chiara con una media sonrisa. «Algo que estoy segura que usted valora igualmente en su trabajo». La sutil ironía de la respuesta no pasó desapercibida. Rafael, algo inusual en su vida, se quedó momentáneamente sin respuesta. Helena aprovechó la oportunidad para despedirse. «Fue una noche memorable, Rafael». La gala fue un éxito, como siempre. Mientras se alejaba, sintió su mirada siguiéndola, ya no con su habitual condescendencia, sino con algo cercano a la perplejidad.
Rafael estaba acostumbrado a categorizar a las personas, sabiendo exactamente cómo controlarlas a través de su vanidad e inseguridades. La Elena que había conocido, indecisa, siempre buscando aprobación, viviendo a la sombra de sus logros, había desaparecido. En el vestíbulo del hotel, varios huéspedes seguían intentando acercarse a ella con preguntas sobre el vestido, tarjetas de visita, ofertas de entrevistas e invitaciones a futuros eventos. Chiara intervino eficazmente, explicando que no se podía disuadir a la señora Allianz y que todas las comunicaciones debían pasar por el departamento universitario correspondiente. Ya en el coche, de regreso al castillo de la Fundación Carmine, donde el testamento sería cuidadosamente retirado y devuelto a su santuario, Elena finalmente se permitió relajarse. La tensión que la había mantenido en constante alerta toda la noche comenzó a disiparse. «Hiciste bien tu trabajo», comentó Chiara, mirando por la ventana las luces de la ciudad. «Moreau estaría encantado». Elena sonrió tocando suavemente la tela estrellada. «No sentí que estuviera interpretando un papel. Fue más como descubrir una versión de mí misma que siempre había existido, pero que había estado latente». «Eso es exactamente lo que hace el testamento», respondió Chiara. «No transforma, sino que revela». Un silencio reconfortante se instaló entre ellos mientras el coche avanzaba por la carretera a Petrópolis. Elena reflexionó sobre los acontecimientos de la noche, no solo sobre el impacto público que había causado, sino sobre la transformación interna que había experimentado. Durante años, Rafael la había convencido de que su pasión académica era un simple pasatiempo, algo que la mantenía ocupada mientras él construía su imperio artístico comercial. Esta noche le había demostrado no solo al mundo, sino sobre todo a sí misma, que su voz tenía poder, que su conocimiento tenía valor. «Recibí 3 ofertas anoche», dijo Chiara interrumpiendo sus pensamientos. «Un coleccionista estadounidense ofreció una cantidad exorbitante por el testamento. Un museo de París propuso una exposición exclusiva, y un documentalista quería permiso para filmar el proceso de conservación. ¿Y tu respuesta?» «Lo mismo de siempre. El testamento no está a la venta. No se exhibirá permanentemente y su conservación será privada». Chiara hizo una pausa. «Sin embargo, también recibí un cuarto contacto que me intrigó». «¿Cuál?» «Una editorial interesada en publicar su tesis sobre Moreau, adaptada como libro para el público general. Al parecer, su presentación de esta noche ha renovado el interés por su obra». Elena sintió una oleada de emoción. «Eso sería extraordinario. Pensé que podría interesarte», dijo Chiara con una leve sonrisa. «Y hay más. El Museo de Arte Moderno de Río ha mostrado interés en financiar el último año de tu doctorado como investigadora asociada». Las implicaciones de estas oportunidades impactaron profundamente a Elena. No fueron solo una validación profesional, sino también la puerta a una nueva vida, una carrera independiente construida sobre sus propios méritos y pasión. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó emocionada. «Porque quería que comprendieras plenamente lo que pasó esta noche», respondió Chiara con una mirada penetrante. «Testament no se creó para ser un instrumento de venganza ni de validación personal. Fue concebido como un testimonio de valores que trascienden lo comercial, lo efímero y el ego artístico. Honraste esa intención, y el universo respondió como correspondía. El carruaje finalmente llegó al castillo, donde se llevaría a cabo el meticuloso proceso de retirar y conservar el vestido. Mientras caminaba por los silenciosos pasillos hacia la sala de conservación especial, Elena sintió una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. Despedirse del testamento sería como despedirse de un compañero que la había guiado a través de una profunda transformación. En la pequeña habitación circular donde vio el vestido por primera vez, Elena permaneció inmóvil, mientras el equipo de conservación trabajaba con precisión para retirar la prenda sin dañarla. Cuando finalmente le quitaron el testamento de los hombros, se sintió momentáneamente vulnerable, como si le hubieran quitado una capa protectora. Pero entonces se dio cuenta, lo que el vestido representaba: dignidad, autenticidad, valentía intelectual, no estaba en la tela estelar.
Estaba en ella. Siempre lo había estado. Ahora regresa a su santuario, dijo Chiara mientras el equipo colocaba cuidadosamente el testamento de nuevo en el maniquí especial. Pero la historia que escribieron juntos seguirá resonando. Elena observó la obra por última vez. Las constelaciones aún latían suavemente como si respiraran. El eco de la supernova aún brillaba en el centro del cosmos en miniatura. Gracias, susurró no solo a Chiara o a Moreau, sino a la obra misma, por haber sido su vehículo de renacimiento. A la mañana siguiente, mientras el taxi la llevaba de vuelta a Río de Janeiro, Elena contemplaba el amanecer sobre las montañas. Su teléfono vibraba con notificaciones, mensajes de colegas académicos, llamadas de periodistas, correos electrónicos de instituciones culturales. Un mensaje de Marta lo resumió todo en pocas palabras. Rompiste a Rafael y al mundo del arte en una noche. Está obsesionado con descubrir cómo conseguiste el vestido. ¡Tenemos que hablar! Helena sonrió guardando su teléfono. Tenía un largo camino por delante. Una tesis que terminar, un libro que escribir, clases que preparar. Pero por primera vez en años, el camino era verdaderamente suyo. 6 meses después, el anfiteatro universitario estaba abarrotado. Estudiantes, profesores, periodistas y amantes de la moda ocupaban todos los asientos disponibles, con decenas de personas de pie a los lados y apoyadas contra las paredes. En el escenario, una mesa sencilla con un micrófono y una jarra de agua esperaba al orador. Elena respiró hondo entre bastidores, ajustándose distraídamente el sencillo collar que llevaba, un colgante en forma de estrella, regalo de Chiara tras la exitosa defensa de su tesis. A su lado el doctor Pietro observaba al público con evidente satisfacción. Un lleno total para una conferencia académica sobre moda conceptual, comentó. No recuerdo la última vez que vi a tantos periodistas en un evento departamental. Elena sonrió. Todavía esperan que revele algún detalle jugoso sobre el testamento de Lumière. Se van a decepcionar, pero volverán para su próxima conferencia y la siguiente, respondió el asesor. Ha convertido a Moreau en un tema de interés público. Eso es un logro notable en sí mismo. Los 6 meses transcurridos desde la gala habían sido una avalancha de cambios. Su tesis, Más allá del tejido, la filosofía textil de Jean-Pierre Moreau, había recibido la máxima distinción académica. Se había firmado un contrato para adaptarla en un libro con una de las editoriales más importantes del país. El Museo de Arte Moderno no solo había financiado sus estudios de doctorado, sino que también le había ofrecido un puesto permanente como curadora asociada especializada en moda conceptual. Y quizás lo más sorprendente, el Departamento de Artes Visuales de la universidad había creado un nuevo curso específicamente sobre la intersección de la moda y la filosofía artística. Con Elena como profesora titular, un joven asistente se acercó. Dr. Alliance, estamos listos para empezar. La transmisión en línea ya tiene más de 2000 espectadores. Elena asintió, sintiendo esa mezcla familiar de nerviosismo y emoción. Antes de subir al escenario, revisó su teléfono por última vez. Había un mensaje de Chiara. El testamento te envía saludos. Las estrellas aún brillan en la oscuridad. Con una sonrisa, Elena guardó su teléfono y caminó hacia el escenario, recibida por una ola de aplausos entusiastas. Buenas tardes a todos, comenzó con voz clara y segura. Gracias por estar aquí para hablar sobre la dimensión filosófica de la obra de Jean-Pierre Moreau. Como muchos saben, Moreau no consideraba sus creaciones meras prendas, sino manifiestos tangibles de ideas sobre el tiempo, la luz y la trascendencia. Desde la primera fila, Marta observaba con orgullo cómo su amiga captaba la atención del público con la misma autoridad desenfadada que había demostrado en la gala. Sorprendentemente, a su lado estaba Vanessa, ahora exprometida de Rafael, tras una ruptura muy publicitada en las columnas de chismes. Es increíble, susurró Vanessa, genuinamente impresionada. Nunca imaginé que Elena sería así. Siempre ha sido así, respondió Marta. Solo necesitaba recordarlo. Al fondo del anfiteatro, parcialmente oculto por la multitud, Rafael observaba a su exesposa con expresión indescifrable. En los meses posteriores a la gala,
Su obsesión por descubrir el origen del misterioso vestido no hizo más que crecer. Había conseguido contactos, contratado investigadores, ofrecido recompensas, todo en vano. El testamento de Lumière se había convertido en una leyenda urbana en el mundo del arte, con teorías que iban de lo plausible a lo absurdo. Algunos decían que era una pieza guardada en secreto en el Louvre, otros que pertenecía a una colección privada japonesa. Algunos sugerían que era simplemente una réplica moderna, un elaborado engaño. El único hecho indiscutible fue el impacto que tuvo en la carrera de Helena y el renovado interés mundial por la obra de Moreau, el libro que Rafael planeaba publicar sobre Augusto. Torres se había pospuesto indefinidamente, mientras las editoriales se disputaban los derechos de la biografía autorizada de Moreau que Helena estaba escribiendo. Mientras observaba a Helena responder las preguntas del público con elegancia y precisión académica, Rafael se enfrentó a una realidad incómoda. Ella había logrado algo que su dinero e influencia no podían comprar: la autenticidad. En un mundo donde todo parecía negociable, Helena había encontrado valor en algo que trascendía el mercado. Al final de la conferencia, mientras el público se ponía de pie aplaudiendo, Rafael se dirigió discretamente a la salida. No intentaría hablar con Helena hoy, ni quizás nunca más. Había aprendido que algunas distancias no se podían salvar con las herramientas a las que estaba acostumbrado: dinero, carisma o manipulación. Helena, por su parte, no lo había notado entre el público. Su atención estaba completamente centrada en el momento presente, en las manos alzadas en señal de interrogación, en los rostros ávidos de conocimiento, en la pura alegría de compartir su pasión intelectual sin filtros ni menosprecio. Después de la sesión de preguntas, mientras firmaba ejemplares de artículos y charlaba con estudiantes entusiasmados, Helena fue abordada por un joven reportero de una revista de moda. «Doctor Allianz, solo una pregunta, por favor», insistió el periodista. «Después de 6 meses, muchos siguen especulando sobre el famoso vestido de Moreau. ¿Puede darnos alguna información nueva sobre su ubicación actual?» Helena sonrió, recordando la promesa que le hizo a Chiara. «Como siempre digo, solo puedo confirmar que es una creación auténtica de Jean-Pierre Moreau. El resto forma parte de un compromiso de conservación que respeto profundamente. Pero ahora, con su posición establecida, ¿podría darnos alguna pista? ¿Es cierto que lo adquirió un coleccionista secreto en Suiza, o que se guarda en una caja fuerte en París?» «Lo que sí puedo decir», respondió Helena con un brillo en los ojos, «es que algunas obras de arte no están hechas para ser poseídas ni exhibidas constantemente. Aparecen cuando se las necesita, dicen lo que necesitan decir y luego vuelven al silencio. Es parte de su magia». Más tarde esa noche, en su apartamento de Urca, el mismo pequeño refugio que había elegido tras su divorcio, Helena disfrutó de un momento de tranquilidad. Una copa de vino tinto, una lista de reproducción de jazz suave y las luces de la bahía de Guanabara centelleando por la ventana. Su teléfono sonó. Era Chiara. «Seguí su conferencia en línea», dijo el curador sin preámbulos. «Excelente trabajo. Su análisis de la relación entre lo tangible y lo etéreo en la obra tardía de Moreau fue particularmente preciso». «Gracias», respondió Helena, sinceramente conmovida por el inusual cumplido. «Tengo una gran fuente de inspiración. Por cierto», continuó Chiara, «la Fundación está estudiando permitir que el testamento se utilice de nuevo el año que viene». Helena sintió un escalofrío de sorpresa. «¿Tan pronto? Creía que la regla era una vez por década». «Las reglas son interpretativas, como todo en el arte», respondió Chiara con una audible sonrisa. «Y el Consejo de la Fundación quedó impresionado con la forma en que cumplió con los términos de su uso. Creemos que podría ser el momento de una nueva aparición, en circunstancias igualmente significativas». «¿Y quién será el próximo portador?», preguntó Helena curiosa. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «De hecho, estamos considerando que seas tú otra vez. Hay un simposio internacional sobre preservación textil en Tokio el próximo otoño. Sería un contexto apropiado, con un público que realmente apreciaría la obra por lo que es, no por su valor especulativo». Helena sintió una oleada de emoción. La idea de reencontrarse con el testamento
El de sentir de nuevo esa conexión trascendental era a la vez atractiva y aterradora. Sería un honor, respondió finalmente. Pero también entendería que el consejo decidiera que alguien más tuviera esa experiencia. Una respuesta sabia, observó Chiara. Es precisamente esta comprensión de la obra como algo más que su portadora lo que nos hace volver a considerarte. Hablaremos más cuando se tome la decisión. Tras colgar, Elena salió al balcón. La brisa marina traía el familiar aroma a sal y la promesa de nuevas mareas. Abajo la ciudad vibraba con una energía constante. Luces, sonidos, vidas entrelazadas en patrones complejos como las constelaciones del testamento. Pensó en cómo su vida se había transformado en tan solo un año. De la sombra autoimpuesta a la autoluminosidad, del silencio a la voz auténtica, de la definición según la mirada ajena a la autodeterminación. No fue el vestido lo que provocó esta transformación, simplemente iluminó un camino que siempre había estado ahí, esperando ser recorrido. El verdadero testamento de luz no era la obra maestra de seda y cristales, sino la valentía de seguir la propia estrella, incluso en las noches más oscuras. En su despacho, la pantalla del ordenador mostraba el primer capítulo de su nuevo libro. Aún en proceso, Constelaciones interiores, el viaje de Jean-Pierre Moreau de lo visible a lo trascendente. Junto al teclado, un pequeño retal de tela azul medianoche, un regalo de Chiara, un fragmento desechado durante la restauración de otra obra de Moreau, brillaba suavemente a la luz de la lámpara. Elena tocó el fragmento con reverencia, sintiendo su textura única. Era solo un retazo de tela, pero llevaba la firma inconfundible del maestro, la capacidad de transformar lo material en metáfora, lo tangible en trascendente, tal como ella misma lo había hecho con su propia vida. Al otro lado de la ciudad, en su ático de Ipanema, Rafael contemplaba la misma bahía a través de unas ventanas panorámicas que costaban más que un apartamento entero en Urca. A su lado, en su escritorio, periódicos y revistas exhibían fotos de la conferencia de Elena, con titulares como La nueva voz de la moda conceptual y Redescubriendo a Moreau, el fenómeno Elena Alliance. La botella de whisky a su lado estaba medio vacía. No era autocompasión. Rafael rara vez se permitía semejante capricho, sino una especie de contemplación melancólica que rara vez experimentaba. Algo había cambiado radicalmente en su comprensión del mundo desde la noche de la gala. Siempre había creído que todo y todos tenían un precio. Solo era cuestión de encontrar la moneda adecuada. Pero Elena y el misterioso vestido habían desafiado esta premisa básica de su cosmovisión. Después de todo, había cosas que no se podían comprar, catalogar ni poseer. Había un valor más allá del precio. Por primera vez en su carrera, Rafael se preguntó si había perdido algo esencial en su incansable búsqueda de adquisiciones e influencia. Si en algún momento había cambiado la sustancia por el espectáculo, la autenticidad por el aplauso. Con un movimiento lento, cerró las revistas y apagó el teléfono. Mañana volvería al papel que tan bien conocía, el poderoso comerciante de arte, el influyente mecenas de las artes. Pero esta noche se permitió el raro lujo de la honestidad consigo mismo. Mientras tanto, en la tranquila sala de conservación del castillo de Petrópolis, el testamento de luz reposaba en su silencioso santuario. Bajo la tenue luz especialmente diseñada para su conservación, las constelaciones bordadas continuaban su movimiento casi imperceptible. Una pulsación eterna, como la de una estrella distante, cuyo brillo llega a la Tierra mucho después de que su existencia física se haya desvanecido. La obra, como todas las creaciones verdaderamente significativas, había cumplido su propósito. No solo existir como objeto de contemplación, sino catalizar transformaciones profundas en quienes se conectaran con ella. En su elocuente silencio, el vestido contenía las historias de quienes lo habían usado. Elisa Carmine, las personas elegidas para usarlo a lo largo de las décadas, y ahora Elena, cada una agregando una capa invisible de significado a su legado. Como había escrito Moreau en su enigmática carta, era verdaderamente un eco de supernova, el intenso resplandor de una transformación cósmica
capturado en seda y cristal, reverberando a través del tiempo y el espacio para iluminar nuevos horizontes. Y como todas las grandes obras de arte, su valor más profundo no residía en su costo, sino en cómo transformaba a quienes la contemplaban, revelando verdades que siempre estuvieron allí, esperando simplemente que la luz adecuada se hiciera visible. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la experiencia de Elena les haya conmovido. Para seguir explorando historias igualmente conmovedoras de transformación y redescubrimiento personal, hemos preparado una lista de reproducción especial que pueden encontrar haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si esta narrativa sobre la fuerza interior y el verdadero valor de las cosas les resonó, suscríbanse a nuestro canal y denle me gusta a este video. Cada día les traemos historias únicas que exploran las complejidades de la vida y experiencias de autodescubrimiento. Compartan sus propias experiencias de renacimiento personal en los comentarios. ¿Cuándo redescubrieron su propio valor, como Elena? Esperamos leer sus historias.